Miles de volcanes se elevan sobre la superficie de la Tierra y más de 1500 de ellos están activos. Si bien son esenciales para la vida en el planeta, sus erupciones nos recuerdan que vivimos sobre una caldera explosiva. Los seres humanos suelen olvidar la amenaza que estos volcanes representan y en algunas civilizaciones son consideradas como una protección. Actualmente unas 500 millones de personas viven al pie de volcanes activos, a pesar de los riesgos que esto implica. Estos lanzadores de llamas se encuentran bajo la atenta mirada de los científicos. Aunque los expertos develaron muchos de sus secretos, aún se producen determinados fenómenos devastadores ante los que se ven impotentes. El flujo piroclástico arrasa con todo a su paso, no solo con las personas, también con los edificios. Acaba con todo. Tras su paso, todo lo que queda es un pueblo fantasma. Capaces de destruirlo todo en solo unos minutos, los volcanes se han convertido en monstruos de temperamento inflamable y su despertar puede ser explosivo. La energía liberada por un volcán es similar a la de una bomba de Hiroshima, explotando cada 2 o 3 minutos. En el 2010, la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull lanzó miles de toneladas de ceniza volcánica al aire. Esta erupción tuvo sus consecuencias globales. ¿Pero por qué? Ya sea por la ceniza o los proyectiles, el flujo piroclástico o los gases emanados, los volcanes pueden causar mucho daño e incluso ser mortales. Cuando un nuevo volcán emergió de las entrañas de esta pequeña isla islandesa en 1973, fue recibido con gran sorpresa. No podíamos creerlo. Siempre nos habían dicho que vivíamos en un sitio donde no habría riesgos de erupción. Las autoridades han puesto en marcha en el lugar nuevas técnicas para controlar al monstruo. ¿Pero somos capaces en verdad de hacer frente a estas fuerzas de la naturaleza? En 2007, en la isla de Reunión, fuentes de lava se transformaron en ríos de magma que desembocaron en el mar. Un enorme lago de lava llegó al mar y comenzó a explotar. La superficie del agua alcanzó una temperatura de 80 grados centígrados. El derrumbe del cráter principal la convirtió en una erupción nunca antes vista. Considerando los escritos antiguos, es la mayor erupción desde el Pitón de la Fournaise de la que se tiene registro. ¿Pero podían los expertos predecir un evento de esta magnitud? Sin embargo, hay peligros incluso más grandes en nuestro planeta. Los terribles volcanes podrían acabar con toda la vida en la Tierra. ¿Podría una supererupción exterminar toda la vida de la Tierra? De hecho, no es imposible. Es probable que ocurra una supererupción dentro de los próximos 100.000 años. Si bien la investigación en la ciencia de los volcanes ha tenido enormes progresos, las supererupciones continúan envueltas en misterio. ¿Cómo funcionan los volcanes? ¿Se puede predecir las erupciones? ¿Y qué peligro representan? La ciencia detrás de las fuerzas de la naturaleza. Volcanes. Los volcanes han dado forma a la superficie del planeta. Han marcado nuestros continentes y provocado la aparición de islas, pero también han arrasado con millones de kilómetros cuadrados de tierra. Y hasta podrían dar inicio a una nueva era geológica. Cada año, alrededor de 50 erupciones volcánicas sacuden la superficie de la Tierra. Son una de las más espectaculares manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza. Para comprender de dónde proviene el poder de estos gigantes de fuego, debemos retroceder a sus orígenes. La forma en que trabajan los volcanes es bastante compleja porque tú solo ves la parte de la superficie, como si fuera la punta de un iceberg. Y para comprender el funcionamiento de un volcán debes saber lo que sucede por debajo. Durante el periodo de su creación, la Tierra acumuló una cantidad considerable de energía bajo su superficie. En el núcleo, la temperatura es de 5000 grados. El manto representa más del 80% del volumen del planeta. Genera un flujo de calor que lentamente hace girar las rocas. La superficie es la corteza terrestre, donde se desarrolla la vida humana. Constituye una capa extremadamente delgada, en promedio de unos 30 kilómetros de grosor, si se la compara con los 6.400 kilómetros de radio de la Tierra. Hoy en día los volcanes son alimentados por esta energía y sus erupciones regulan el equilibrio de la Tierra. Los volcanes se originan en el manto, donde parte de la roca se derrite. El magma originado de menor densidad es el que asciende a la superficie. En su viaje puede acumularse en una gran bolsa, conocida como cámara magmática, y permanecer allí por hasta un milenio.
Cuando el reservorio se llena, el magma es expulsado a la superficie. Atraviesa la corteza terrestre y continúa su ascenso a lo largo de la chimenea volcánica. Cuando emerge, se produce la erupción. Mientras el volcán está en actividad, es alimentado por el magma que proviene de las profundidades, hasta que un día, ya sea porque no queda más magma o porque el volcán se ha movido, deja de ser alimentado y muere. En la actualidad, más de 1.500 volcanes distribuidos en los distintos continentes son considerados activos. Generalmente se forman en los bordes de las distintas placas tectónicas que constituyen la corteza terrestre. Estas placas se encuentran en movimiento continuo, ya sea separándose o colisionando. La mayoría de los volcanes de nuestro planeta están ubicados en zonas donde una placa oceánica se hunde bajo otra placa. Una placa se hunde por debajo de la otra, fenómeno conocido como subducción, y esto crea el vulcanismo. Estos son volcanes de gran tamaño y gran actividad. Esta área de subducción, la costa del Pacífico, conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, está compuesta por volcanes que son los más peligrosos del mundo. El Cinturón de Fuego comienza en el extremo sur de América del Sur y se extiende hasta Alaska, pasando también por Japón y Filipinas y finalizando en Nueva Zelanda. Eso es aproximadamente unos 40.000 kilómetros de volcanes distribuidos alrededor del Pacífico. Sin embargo, algunos de estos gigantes aparecen en otras áreas. La mayoría de los volcanes están ubicados en los bordes de las placas, pero en algunos casos se encuentran en medio de la placa, en el medio del océano, como en la isla de Reunión en medio del Océano Índico, o en medio de una placa continental, como en el caso de los volcanes de Auvernia. Con sus numerosos cráteres, Auvernia es un punto de referencia del vulcanismo de la Francia metropolitana. La última erupción tuvo lugar hace 6.000 años, y los volcanes más jóvenes aún hoy son monitoreados por los científicos. Estos gigantes nacieron como resultado de un segundo método de formación, que los vulcanólogos conocen como punto caliente. En algunas áreas del manto, la temperatura es mayor a la usual, vomitando enormes trozos de roca que se derriten cerca de la superficie. El punto caliente actúa en la corteza terrestre como una especie de soplete. El magma producido se desplaza a través de las grietas y eventualmente emerge al aire libre, creando un volcán conocido como punto caliente. Son muy pocos los lugares en el mundo que combinan estos dos tipos de vulcanismo. En 2010, uno de ellos se convirtió en el escenario de una erupción mundial. 2010, Eyjafjall, el volcán que inmovilizó al mundo. Hace 20 millones de años, en Europa septentrional, emergió una isla en el mar como resultado de la presión de los volcanes submarinos, Islandia. El país está situado sobre dos placas tectónicas que se alejan entre sí. De un lado, la placa euroasiática y del otro, la placa norteamericana. Hay unos 130 volcanes sobre esta grieta, entre ellos Eyjafjall. Todo funciona aquí como un recordatorio de que este lugar fue creado con fuego, desde playas de arena negra a desiertos de ceniza, campos de lava solidificada y, por sobre todo, incontables cráteres. Estos paisajes volcánicos están en constante cambio y son una prueba de que la isla aún está en fase de desarrollo. Como la mayoría de los volcanes, los de Islandia se alzan sobre el borde de las placas tectónicas, que se desplazan varios centímetros cada año. Cuando se encuentran, la placa más densa es atraída hacia las profundidades del planeta, como si se tratara de una cinta para correr. Las rocas se derriten y luego se elevan a la superficie creando un volcán. Cuando las placas se separan, el magma creado llena el vacío entre ellas y forma una nueva corteza terrestre al nivel de la dorsal oceánica. Esto es lo que sucedió en Islandia, pero con el agregado de un segundo fenómeno, un punto caliente. En el Instituto de Física del Globo de París, Edward Kaminsky estudia las increíbles características del vulcanismo islandés. Bajo nuestros pies yace una dorsal, típicamente a unos 5.000 kilómetros por debajo del océano. Existe un espacio entre las placas y una producción de magma en esta dorsal. En Islandia, a este fenómeno se sumó un punto caliente, una fuerza adicional, una producción de magma adicional que eventualmente creó la isla que hoy existe en la superficie. Debido a la existencia de estos dos fenómenos, en Islandia un volcán entra en erupción cada 5 años en promedio. La isla lleva las cicatrices y vive al ritmo de estos titanes de fuego, pero hay una erupción en particular de la que se habla más que de las otras. La noche del 20 de marzo de 2010, despertó un volcán que había estado dormido durante los últimos 200 años, el volcán Eyjafjall.
En principio se trataba de una erupción convencional con actividad de la lava de mediana intensidad, corrientes de lava de mediana intensidad y un poco de ceniza y vapor. Nada de qué preocuparse, podría clasificarse como una erupción turística. Era una hermosa erupción, con la lava desplazándose lentamente. Y también podías ver cataratas de lava. Era una belleza espectacular. Fue un espectáculo único. La primera fase tuvo lugar en la pendiente de este volcán y transcurrió sin peligro. Durante casi un mes el volcán produjo corrientes de lava líquida con consecuencias mínimas para la isla, pero las cosas no terminaron allí. En la noche del 13 de abril, comenzaron a producirse intensos terremotos en la cima del volcán. Y esa era una mala señal. Indicaba que el magma bajo el volcán había comenzado a moverse. De hecho, a la mañana siguiente, la erupción cambió de sitio repentinamente. Finalmente, la erupción tuvo lugar en la cima del cráter, que está cubierta por un glaciar. Y sobre esta cumbre había casi unos 200 metros de hielo. El calor irradiado por el magma derritió el hielo, fenómeno que los científicos llaman erupción subglacial. Esto ocasionó que enormes cantidades de agua escaparan a las llanuras, provocando la preocupación de las autoridades. Las autoridades temían que el hielo derretido, que podría describirse como la ruptura de un glaciar, provocara que gran parte del glaciar se convirtiera en ríos, provocando inundaciones rápidas y brutales de proporciones catastróficas y, por lo tanto, claro, muertes y destrucción masivas. Frente a este riesgo, las autoridades vigilaron de cerca al gigante y configuraron un sistema de alerta mediante mensajes de texto. 800 habitantes fueron evacuados del área. Uno de estos habitantes era Goodlaw, que vive al pie del volcán junto a su familia. Si recibes un mensaje del número de emergencia, significa que debes evacuar en media hora, porque la inundación podría ser inminente. Puede suceder lo peor. Con una erupción subglacial puedes esperar inundaciones de 14 metros de alto, y si eso sucediera, mi casa quedaría destruida y yo no podría regresar. Afortunadamente, las inundaciones perdonaron a la población y solo sumergieron algunas carreteras. Pero la colisión entre el magma y el glaciar que cubría el volcán provocó un fenómeno excepcionalmente agresivo. El 14 de abril, los islandeses presenciaron una serie de explosiones superpoderosas. La energía liberada por un volcán es similar a la de una bomba de Hiroshima, explotando cada 2 o 3 minutos. El hielo de 0 grados fue vaporizado repentinamente por el magma, que estaba por encima de los 1000 grados, provocando un violento choque térmico que dio origen a estas enormes explosiones. Arman Höskuldsson es un vulcanólogo de Reykjavik y él nos explicará este fenómeno. Imagina que tienes una sartén con aceite, calientas el aceite y luego le arrojas agua. Eso es lo que sucede. Tienes al magma que es muy caliente, mucho más que el glaciar. Y apenas el magma toca el glaciar o el agua se evapora en una explosión. En solo unos pocos días, estas enormes explosiones lanzaron unos 140 millones de metros cúbicos de material volcánico al aire. Esto es más del doble del volumen de la Gran Duna de Pilat, y uno de los materiales lanzados a la atmósfera tuvo consecuencias globales. A partir del 14 de abril comenzó a haber magma de gran densidad entrando en contacto con el hielo derretido que se convertía en vapor al tocar el magma ardiente. Esto produjo explosiones gigantescas y extremadamente poderosas y arrojó a la atmósfera superior una mezcla de gases volcánicos y ceniza pulverizada. Esta combinación creó cenizas extremadamente pequeñas, de tamaño inferior a 1 micrómetro. Con su interior lleno de ceniza microscópica, la nube volcánica rápidamente se alzó unos 10 kilómetros. La pluma volcánica está caliente. Se eleva como un globo de aire caliente y luego se abre como un paraguas. Se propaga como un hongo y luego es transportada por los vientos fuertes, llamados corrientes en chorro, que pueden enviarla a miles de metros de distancia. Los fuertes vientos empujaron la pluma volcánica hacia el este del país. En unos pocos días, la nube había llegado a Escandinavia, luego a Francia y pronto cubrió toda Europa septentrional.
La pluma del Eiffel era una trampa para el tráfico aéreo. Cuando la pluma alcanzó una altura de 10 kilómetros, se dispersó en el aire en forma de ceniza de muy baja concentración que no podía ser detectada por los pilotos. Frente a esta peligrosa nube volcánica, muchos países europeos cancelaron sus vuelos y cerraron su espacio aéreo durante una semana. Formada por fragmentos de magma solidificado, la ceniza amenazaba con dañar los motores. Si un avión atravesara la atmósfera contaminada por la nube volcánica, se llenaría de aproximadamente 1 kilogramo de ceniza por hora. Esto produciría de forma constante un líquido magmático en el motor, magma fundido, que se depositaría sobre las cuchillas y provocaría el sobrecalentamiento del motor, lo que podría causar que éste se apagara. En total, casi 100.000 vuelos fueron cancelados y finalmente el mundo entero se vio afectado por la erupción del Eiffel. Otra consecuencia inesperada. En la parte sur de Islandia, una tormenta de ceniza a gran escala azotó la región. Todo estaba gris, negro y te quemaba los ojos y los pulmones. Era espantoso y no sabíamos cuánto duraría. El suelo de las verdes praderas fue cubierto por una gruesa capa gris. Magnus Asgeirsson es el dueño de esta granja y el 14 de abril de 2010 se grabó para siempre en su memoria. Fue extraño, pero cuando las cenizas cayeron, todo estaba en silencio absoluto. No se oía siquiera un pájaro. Y luego comenzaron a entrar cenizas de todos lados, dentro de la casa y en todas partes. Quedamos totalmente cubiertos en cenizas. Y fue algo realmente increíble. Magnus cría ovejas de una raza islandesa conocida por su lana. Tiene más de 80. Durante la erupción debió refugiar a su rebaño, ya que las cenizas podían tener dramáticas consecuencias. Si las ovejas comen césped en sitios donde hay ceniza, una pequeña cantidad de flúor ingresa en sus cuerpos. El flúor puede deformar los dientes y huesos de la oveja y, en ese caso, deben ser sacrificadas. Si eso ocurriera, sería una gran desgracia, ya que hemos criado la misma raza aquí ya hace casi un siglo. Y ellas, después de tanto tiempo, ya saben cómo protegerse de la lluvia, la nieve y el viento. Afortunadamente, el rebaño de Magnus no se intoxicó con flúor. Pero los islandeses siempre recordarán la verdadera catástrofe provocada por la erupción de Laki en 1783. En el caso de Laki, por ejemplo, donde la erupción se prolongó durante más de 1 año y medio, el suelo se enriqueció gradualmente con flúor, ya que las cenizas se desintegraban en la lluvia. En 1783, más del 50% de las ovejas de Islandia murieron y más del 20% restante murió de inanición. En el caso de Eiffel, la erupción fue de baja intensidad y bastante corta. No tuvo un impacto de esa escala. Afortunadamente, la erupción de Eiffel no dejó víctimas fatales. Luego de 3 días de intensa actividad explosiva, el gigantesco lanzador de llamas finalmente se calmó. Su erupción dejó tras de sí un enorme agujero hundido en el glaciar. Pero igualmente debieron pasar otros 6 meses para que el Eiffel volviera a dormirse. Pero nadie sabe por cuánto tiempo. Este tipo de actividad explosiva es sin duda la más violenta, pero existe otro tipo de erupción que arrasa con todo a su paso. Las erupciones volcánicas varían y podemos clasificarlas en 2 grupos principales. El primer caso ocurre cuando el magma llega a la superficie en estado líquido. Corre como un río rojo de lava. Esto causa enormes daños materiales ya que la lava lo destruye todo. Ecosistemas, bosques, ciudades, carreteras. Estas erupciones se denominan efusivas y también son conocidas como erupciones rojas. Cuando la lava es espesa, avanza lentamente, arrastrando muchas rocas con ella. Nada puede resistirse a su poder destructivo. En el centro de la corriente la temperatura se aproxima a los 1000 grados y cuando la lava se enfría puede adoptar formas increíbles. Entre los volcanes que más lava lanzan en el mundo se encuentran los del archipiélago de Hawái. El Kilauea erupcionó por última vez en enero de 1983. Como consecuencia del río rojo que escapó de las entrañas del volcán Big Island durante más de 30 años, la isla continúa expandiéndose.
Las erupciones efusivas son las menos peligrosas para el hombre, a diferencia de los volcanes grises, que pueden ser realmente letales. Si el gas se acumula bajo un magma demasiado espeso, sale del cráter a gran velocidad en forma de gigantescas explosiones. Su contenido es expulsado luego a velocidades de hasta cientos de kilómetros por hora. En el caso de las erupciones explosivas grises, fragmentos de magma más o menos solidificados de diversos tamaños son proyectados en todas direcciones. Su tamaño puede oscilar entre ceniza gris fina, inferior a 1 milímetro que ya se ha enfriado, a proyectiles del tamaño de un balón de rugby, e incluso peñascos o bombas grandes del tamaño de un automóvil o hasta un autobús. Las explosiones son tan poderosas que el magma puede ser expulsado en un radio de hasta 10 kilómetros. Estas erupciones explosivas son muy peligrosas, comparadas con las erupciones efusivas, ya que tienen 1000 veces más energía y volumen. Los científicos han desarrollado una escala que mide la intensidad de las erupciones, el índice de explosividad volcánica. Puede variar desde el 0 para las erupciones efusivas como las de Hawái al 8 para las erupciones más extremas. Los volcanes grises pueden ser especialmente violentos. Pueden desencadenar espantosos fenómenos volcánicos, terribles flujos piroclásticos a los que nada ni nadie se puede resistir. Los flujos piroclásticos se forman cuando el magma es muy espeso y explosivo y es expulsado repentinamente, ya sea porque una parte de la montaña se desmorona o porque sale de forma lateral, y cuando sale es como un disparo. Cuando la cima de un volcán está obstruida con lava, el magma se encuentra bloqueado y se acumula bajo el cráter. Cuando la presión se torna demasiado fuerte, la cúpula del volcán estalla, lanzando una avalancha de rocas, cenizas, líquidos y gases que descienden por las pendientes del volcán a cientos de kilómetros por hora. Esta mortífera nube puede alcanzar los 500 grados. Se trata de un suceso brutal que dura solo unos pocos minutos. Los flujos piroclásticos destruyen todo a su paso, a los humanos desde luego, pero también los edificios y bosques son destruidos por completo y los únicos restos son tocones a 1 metro del suelo, reducidos a carbón y cenizas. Las carreteras son destruidas y todo es arrasado. Todo lo que queda son pueblos fantasmas, como la ciudad Plymouth en la isla Montserrat en el Caribe. El volcán Soufriere Hills en la isla caribeña de Montserrat nos da una idea de las terribles consecuencias de este fenómeno. En Plymouth, la capital, todo parece estar congelado en el tiempo desde 1997, año en que la ciudad fue destruida y quemada por los flujos piroclásticos. Alrededor de 20 personas murieron ese año, pero la mayor parte de la población pudo ser evacuada, gracias a las advertencias de un observatorio construido allí 2 años atrás. Sin su ayuda, las víctimas podrían haber llegado a ser miles. Desde la segunda mitad del siglo XIX se han ido construyendo gradualmente observatorios vulcanológicos en las 4 esquinas del mundo, logrando un progreso considerable en el estudio de los volcanes. Los 100 volcanes más peligrosos del mundo son monitoreados por observatorios de actividad continua, donde los científicos y técnicos residentes se turnan para vigilar. Estos observatorios están directamente conectados a sensores ubicados sobre el volcán, que son controlados, radiografiados y monitoreados. Hasta la más mínima variación de determinados parámetros es registrada por el observatorio para que éste tome decisiones. El 10% de los volcanes activos del planeta son monitoreados constantemente, pero es casi imposible acceder a determinados sitios, lo que imposibilita la construcción de un observatorio. Afortunadamente hoy existen satélites que pueden vigilar su actividad y gracias a ellos, los científicos estudian cómo el suelo se mueve y cambia, con una precisión de hasta 1 centímetro. Una isla francesa es el hogar de un vanguardista observatorio que mide continuamente el pulso de un volcán de fama mundial. En 2007, fue el causante de la erupción del siglo. 2007, Piton de la Fournaise, la erupción del siglo. En la isla de Reunion, en el corazón del Océano Índico, un verdadero lanzador de lava emergió de esta isla, conocido en español como el Piton de la Fournaise. Esta extensión de tierra volcánica surgió de las profundidades de los mares hace 3 millones de años. A 3.000 metros de altura, el Pitón de las Nieves reina sobre la isla Reunion. Este gigante que permaneció dormido por 120 siglos, creó las 2/3 partes de la isla. Increíbles paisajes lunares y extensiones de lava solidificada sobre la cual nada crece, nos recuerdan que el Pitón de la Fournaise es el autor de este duro paisaje. El volcán de Reunion yace en medio de la placa tectónica africana. Aquí no hay espacios ni colisiones entre las placas. Su actividad continúa gracias a un mecanismo muy especial.
El Pitón de la Fournaise está ubicado sobre un punto caliente. Estos volcanes están aislados. Esto significa que en este punto, en la profundidad, el manto puede derretirse, crear magma y formar así un volcán en medio de la placa oceánica o continental. En las profundidades de un punto caliente, la temperatura es extremadamente caliente y de menor densidad, permitiendo el ascenso de grandes trozos de roca. A medida que se aproximan a la superficie, estas rocas se derriten creando magma. Cuando este magma penetra en la corteza terrestre, se forma un nuevo volcán. Sin embargo, las placas tectónicas se mueven de forma constante, impulsado por las placas. El volcán se aleja lentamente del punto caliente y eventualmente se apaga. El magma continúa su paso por la corteza mientras la placa se mueve. Así es como nace una línea de volcanes. Si la placa se mueve por encima de un punto caliente fijo, es como un soplete. Por lo tanto, al aproximarte a un punto caliente, encontrarás líneas de volcanes cada vez más jóvenes. El volcán Pitón de la Fournaise se encuentra justo encima de un punto caliente, lo que lo convierte en uno de los volcanes más activos del planeta. Enormes cantidades de lava salen a la superficie cada 8 meses. Esto lo ha convertido en un laboratorio al aire libre para los científicos. En 1980 se inauguró aquí un observatorio volcánico. Actualmente está dirigido por Alain Peltier. El Pitón de la Fournaise es uno de los volcanes más controlados del mundo. Contamos con alrededor de 100 sensores en el sitio que transmiten datos en tiempo real. Los sismómetros registran temblores en el volcán, mientras que otros dispositivos miden los cambios en la superficie y monitorean la inclinación de sus pendientes. El principal objetivo es predecir las gigantescas erupciones del Réunion. Hoy sabemos cómo predecir una erupción, especialmente cuando se producen microsismos debajo del volcán o cuando registramos inflación, es decir, una hinchazón del volcán. Son dos parámetros que indican que el magma está subiendo, que está a solo unos kilómetros y que entrará en erupción en las próximas horas. Pero hay una pista final que es especialmente reveladora. Existe una señal llamada tremor volcánico que obtenemos cuando se abre la grieta en la superficie, lo que hace que la Tierra vibre provocando una señal que es registrada por nuestros sismómetros y así sabemos que ha comenzado y podemos enviar la segunda alerta de erupción en progreso. El equipo del observatorio visita el sitio regularmente. Ellos son responsables de evaluar los riesgos para la población e infraestructura. El peligro es limitado ya que la mayor parte del tiempo las erupciones del Pitón de la Fournaise tienen lugar en áreas desiertas. La mayoría de las erupciones del Pitón de la Fournaise tienen lugar en el recinto Fouquet, una caldera que es en realidad un gran cráter desmoronado que tiene la forma de una herradura abriéndose hacia el mar. Los flujos de lava se dirigen por lo tanto naturalmente hacia el océano. Es precisamente aquí, en 2007, que tuvo lugar la mayor erupción del volcán del Réunion en más de un siglo. Fue el lunes 2 de abril de 2007 a las 10 en punto de la mañana. Tras una semana de temblores, el volcán comenzó a vomitar lava. El Pitón de la Fournaise estuvo a la altura de su fama, con un flujo de lava continuo y fuentes por todos lados. En ocasiones la lava es tan líquida pero tan rica en gas que puede salir a borbotones como si fuera una manguera de incendios. Estas fuentes de lava pueden alcanzar alturas de varios cientos de metros. La lava salía de una enorme fisura de casi 1 kilómetro de ancho, que apareció en el sudeste del cráter. De modo que el magma estaba a unos 2 kilómetros de profundidad y ascendió verticalmente hasta el borde del cráter. En algunas áreas se encontró con grietas en la tierra y siguió estas grietas, provocando una erupción lateral a lo largo del volcán. Se formaron distintos brazos que avanzaban varias decenas de kilómetros por hora y se dirigían directamente a la autopista 2. 1 hora y media después del inicio de la erupción, nos encontrábamos en la autopista 2, listos para conseguir las primeras muestras de lava. El frente del río de lava ya era extremadamente alto. Era de 2 o 3 veces mi tamaño y avanzaba a gran velocidad. El torrente de lava ardiente literalmente arrasó una parte de la carretera. Los vecinos fueron a ver el daño. Poco a poco la erupción fue convirtiéndose en una atracción turística. El Pitón de la Fournaise ofrecía un espectáculo fascinante. Las erupciones efusivas rojas son muy hermosas y paradójicamente no son las más peligrosas, ya que fluyen en una determinada región y en una sola dirección. A veces pueden durar mucho tiempo, semanas, meses o hasta años, y sus consecuencias son solo materiales. Muy raramente hay víctimas de los flujos de lava.
Antes del anochecer, el flujo había llegado hasta el Océano Índico y tras unas pocas horas, un frente de lava de más de 1 kilómetro desembocó en el mar. La lava ardiente entró en contacto con el agua, que tenía una temperatura de unos 20 grados. El encuentro entre ambos elementos fue extremadamente violento. Cuando la lava llega al agua, se encuentran los dos elementos, fuego y agua. Dos elementos que son enemigos, de modo que esto nunca ocurre con calma, sino todo lo contrario. Es un encuentro agresivo, explosivo. Cuando el agua toca la lava, se evapora, actuando como montones de pequeñas ollas a presión, y de repente la lava se pulveriza en fragmentos, de modo que es una mezcla de ceniza negra pulverizada que es proyectada hacia arriba y columnas de vapor que giran furiosamente. El enfrentamiento entre la lava y el Océano Índico también activó diversas reacciones químicas en cadena. Dióxido de sulfuro, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico fueron lanzados al aire en una inmensa nube de vapor. Algunos días después de que la lava hubiera llegado al océano, los científicos se acercaron en bote para investigar. Su objetivo era estudiar el impacto de la lava en el entorno marítimo. Dentro de este equipo se encontraba el oceanólogo Jean-Pascal Quod. Estábamos en un bote inflable, unos 50 metros por delante del frente del flujo de lava que estaba muy tranquilo. El flujo caía lentamente y podías ver cómo se sumergía en el agua. De modo que tenías el azul, el negro, el blanco de las nubes, el cono volcánico, las montañas. Fue un momento de felicidad completa y de una conexión pura con la naturaleza y con fuerzas realmente intensas. Pero los eventos dieron un nuevo giro. Cuando llegábamos detrás del extremo del flujo, vimos que un enorme lago de lava había alcanzado el mar y había comenzado a lanzar chorros a todos lados. Algunos trozos salían despedidos en el aire y había columnas de gases por todos lados. La superficie del mar era de 80 grados. Frente a este peligro, el equipo canceló la expedición y decidió alejarse del frente de lava. Pero a 500 metros de la orilla, los científicos hicieron un extraño descubrimiento. Comenzamos a ver peces que flotaban en la superficie pero se movían. Algunos se habían hervido y otros seguían vivos, y nos dimos cuenta de que no sabíamos qué clase de peces eran. Aún está hinchado. Acaba de morir. Míralo. Es una nueva especie. Es increíble. Fue un momento extraordinario. Acabábamos de sobrevivir y de decidir no meternos en el agua. Y cuando llegamos a la orilla, la naturaleza nos ofreció este magnífico misterio. Asesinados por el choque térmico y químico que resultó del encuentro entre la lava y el agua, cientos de peces emergieron de las profundidades. Durante 3 días vinimos con varios grupos y nos turnamos para monitorear el flujo de lava. Vinimos todos los días y recogimos estos peces. Juntamos unos 300, de los cuales identificamos 30 especies que no eran conocidas en Reunión, y 12 de estas especies eran nuevas para la ciencia. Mientras los equipos de científicos finalizaban su investigación en el mar, el pitón de la Fournaise continuó rugiendo. El flujo de lava alcanzó un nivel excepcional de 50 metros cúbicos por segundo en promedio, un récord para la isla Reunión y una cantidad suficiente para llenar una piscina olímpica en menos de 1 minuto. El pitón de la Fournaise produjo niveles que son extremadamente sustanciales, 100 veces mayores a los de una erupción normal. Las fuentes de lava alcanzaron los 200 metros de altura, mientras que en una erupción clásica solo se alcanzarían 30. Al mismo tiempo, el observatorio notó un impresionante aumento de la actividad sísmica bajo el cráter central. En un día se registraron más de 1000 terremotos pequeños, y los científicos temieron que el cráter pudiera colapsar. La noche del 6 de abril del 2007, la erupción dio un nuevo giro. El volcán aún lanzaba grandes cantidades de lava, y de repente el cráter Dolomieu, el cráter principal, se desmoronó sobre sí mismo. Este rápido vaciamiento de la cámara magmática creó de esta forma una caldera en su cumbre, desmoronándose a una profundidad de más de 300 metros. En total, casi 50 millones de metros cúbicos de roca desaparecieron en el corazón del cráter. Esto es casi 150 torres Montparnasse tragadas por completo. Considerando los escritos antiguos, esta es la mayor erupción del pitón de la Fournaise de la que se tiene registro. Hubo otras erupciones que lanzaron significantes volúmenes de lava y desmoronamiento de cimas de cráteres, pero nunca de esta escala. Luego de un mes, la erupción finalmente llegó a su fin, dejando un paisaje totalmente devastado.
La lava negra cubrió una amplia extensión de bosques y quebradas, a través de las cuales volvió a reconstruirse la autopista. En total, la isla creció unas 50 hectáreas. Gracias al trabajo preventivo del Observatorio Vulcanológico de la isla, los flujos de lava no dejaron ninguna víctima. Los distintos riesgos volcánicos, como son los flujos de lava, la ceniza, los proyectiles, los flujos piroclásticos o los gases, representan un peligro inmediato. Sabemos que es el propio volcán el que causa el daño, que es el volcán el que mata. Pero también hay que tener en cuenta los riesgos a largo plazo. Aún mucho tiempo después de su erupción, los volcanes continúan siendo asesinos en potencia. La combinación de determinados eventos climáticos con los depósitos volcánicos pueden provocar catástrofes tan dañinas como las erupciones. Es el caso de un volcán que proyecta ceniza en grandes cantidades. Esta ceniza puede acumularse de un modo inestable y en grandes cantidades en las pendientes del volcán. Luego, cuando comienza la temporada de lluvias, mucha agua y ceniza crean mucho lodo. Este lodo desciende por los costados del volcán y cubren los pueblos circundantes. Eso es lo que sucedió en noviembre de 1985 en Colombia. El volcán Nevado de Ruiz entró en erupción tras haber rugido y echado humo durante meses. Este volcán estaba cubierto en hielo. El interior del glaciar comenzó a derretirse cuando entró en contacto con el magma subterráneo y se formaron bolsas de agua que fueron lanzadas repentinamente. Agua mezclada con ceniza, proyectiles y fragmentos de hielo fueron despedidos sobre los valles a 60, 80 y hasta 100 kilómetros de distancia, aterrizando en algunas partes de la ciudad de Armero y cobrándose 25,000 víctimas. El mundo experimentó uno de los mayores desastres naturales del siglo XX. La ciudad de Armero fue literalmente borrada del mapa, al quedar completamente cubierta por lodo, que se endureció como el cemento. Hay otro tipo de riesgo a largo plazo que puede resultar de una erupción, pero esta vez el peligro proviene de las enormes cantidades de productos volcánicos que son emanados al aire. Cuando los aerosoles o cenizas volcánicas permanecen en la estratosfera por un largo periodo de tiempo, estas partículas de ceniza bloquean el sol, por lo que desciende la temperatura, de modo que paradójicamente las grandes erupciones provocan considerables descensos de temperatura. Durante la última erupción de Pinatubo en 1991, la temperatura cayó 0,3 de un grado en el hemisferio norte, y este fenómeno duró 3 años. La erupción de este volcán filipino produjo un fenómeno conocido como invierno volcánico, pero solo las erupciones de poder cataclísmico pueden modificar el clima. Un último y muy peligroso fenómeno afecta a la mayoría de los volcanes. Sacudidos regularmente por los terremotos, los volcanes forman estructuras frágiles, los que los hace propensos a los derrumbes, capaces de destruir todo a su paso. Cuando una masa considerable de rocas escapa, la fisonomía de estos gigantes se ve totalmente alterada. A veces la Tierra entera cambia de forma. Un flujo de lava puede alcanzar un grosor de hasta 10 metros, puede llenar un valle y hasta crear un nuevo territorio, como es el caso de las islas volcánicas, y aún con más frecuencia es la misma isla la que se forma como resultado del volcán. Los volcanes destruyen la Tierra. En 1973, los habitantes de una isla en particular fueron arrasados por la metamorfosis de su entorno. 1973, Eldfell, nacimiento de un volcán. Regresamos a Islandia. Según los científicos, unas 250 erupciones han sacudido estas tierras con fuego y hielo durante más de un milenio. También forjaron las islas Vestman, a una docena de kilómetros de la costa sudoeste del país. Unas 15 islas surgieron de las olas como resultado de este poder volcánico submarino. Heimaey es la isla principal y es la única que está habitada, y ahora está dominada por el Eldfell. Helgafell, inactivo durante miles de años, está situado a su lado. Actualmente en estas tierras salvajes de topografía escarpada viven unas 4,000 personas. Aquí todo parece pacífico, pero sus habitantes viven bajo la amenaza del volcán Eldfell, que podría despertar en cualquier momento. El volcán apareció hace unos 40 años y Johan Johnson presenció su primera erupción. El hogar de su infancia fue atrapado por el flujo de lava. Mi casa estaba aquí, allí estaba la puerta al jardín y allí estaban las escaleras. Luego de todo lo que sucedió, no me alejé demasiado, solo unos 15 o 20 metros. Es todo lo que pude hacer, ya que, a decir verdad, he vivido mi vida entera en este pedacito de tierra.
Hoy la naturaleza ha recuperado sus derechos, pero aún permanecen algunos restos de las casas que había aquí antes de la erupción. Este pedazo de cemento es la chimenea de la casa de mi vecina. Ella vivía en la calle próxima y la lava se movió hasta aquí. Sin embargo, en ese momento no hubo signos que anticiparan la catástrofe. El suceso fue recibido con enorme sorpresa. No podíamos creerlo. Siempre nos habían dicho que vivíamos en un sitio donde no había riesgos de erupción. No sabíamos que algo así podía suceder. Sentimos 3 terremotos muy pequeños y luego comenzó la erupción. A comienzos de 1973, el volcán Elfell aún no existía. El 23 de enero de 1973, ambos costados del volcán Elgafell se abrieron y se rompieron violentamente por las proyecciones de ceniza y roca, creando un pequeño conducto que rápidamente se transformó en otro volcán que hoy llamamos Elfell. A las 2 en punto de la mañana, el suelo del este de la isla fue desgarrado por una enorme fisura que rápidamente alcanzó los 2 kilómetros, al tiempo que enormes fuentes de lava se elevaban a chorros hacia el cielo. La escena era increíble. Una cortina de fuego se encontraba a solo unos cientos de metros de las primeras casas de Heimaey. En medio de la noche comenzaron a oírse las sirenas y las autoridades salieron a las calles a despertar al pueblo que dormía. La instrucción era una sola: evacuación inmediata. La gente se fue tal como estaba. Simplemente huyó. No se llevaron nada, solo lo mínimo. Un pequeño bolso con ropa. Dejaron todo atrás. Nadie, en realidad, sabía qué iba a suceder. Algunos de los habitantes abandonaron Heimaey a bordo de los 70 buques pesqueros de la isla, rumbo al resto de Islandia. Se utilizaron aviones para evacuar a las últimas personas. Todo transcurrió de manera pacífica y la erupción continuó aún más hermosa que antes. Hacia el final de la mañana, en la isla solo quedaban entre 200 y 300 personas para hacer frente a la crisis. En unos pocos días la nube volcánica alcanzó los 10 kilómetros de altura y durante este tiempo, Elfell lanzó una cantidad fenomenal de material que cayó en la isla, transportada por el viento. Pero la capa de cenizas rápidamente alcanzó varios metros de altura y bajo su peso, los techos de las construcciones se desplomaron. Heimaey se transformó lentamente en una isla negra. La lava luego llegó al nivel de la única boca eruptiva, ubicada sobre la cima de un volcán. El volcán recién nacido ya tenía 100 metros de altura y su lava corría hacia el mar donde se solidificaba. Pero siguiendo la geografía natural, el flujo rápidamente tomó un recorrido peligroso. El principal riesgo durante la erupción del Elfell era la existencia de un flujo enorme que desafortunadamente se dirigía hacia la ciudad y el puerto. A comienzos de febrero, la lava avanzaba decenas de metros por día. Tras 2 semanas de erupción, el flujo finalmente llegó a la ciudad amenazando directamente al puerto. El puerto es el centro vital de la isla y es uno de los puertos de pesca más grandes de Islandia, de modo que había que hacer algo para reducir el daño. Arrinconadas, las autoridades lo intentaron todo y propusieron interrumpir el flujo regándolo con agua del mar. 30 kilómetros de tuberías de alta resistencia y alrededor de 50 bombas gigantescas llegaron de Islandia y otros lados. Cada manguera lanzaba 1 metro cúbico de agua de mar helada por segundo, suficiente como para llenar una piscina olímpica en 40 minutos. Detener un flujo de lava siempre es difícil. Aquí el contexto jugó un rol importante ya que el mar estaba cerca. Esta cantidad de agua de mar helada sobre el frente de lava hizo que la lava se solidificara, creando un muro natural de modo que la lava líquida que venía detrás cambió su dirección. Luego de varias semanas de lucha, el frente se detuvo a último momento frente a la entrada del puerto. Y gracias al canal que la lava había construido, ahora estaba mucho más protegido. Aunque este flujo pudo ser controlado por medio de esfuerzos colosales, las erupciones volcánicas continúan siendo una fuerza indomable de la naturaleza. Si la actividad del volcán hubiera continuado con la misma intensidad unas 2 o 3 semanas, el puerto se habría destruido. El 26 de junio de 1973, el volcán finalmente cayó en un engañoso letargo.
230 millones de metros cúbicos de lava fueron despedidos en flujos y otros 20 millones en proyectiles. Con esta cantidad de material volcánico, la cámara magmática deja de estar bajo presión. Y la erupción volcánica llega a su fin. Dependiendo del flujo del volcán y de la cantidad de magma acumulada en el reservorio, las erupciones pueden durar desde un día a varios años. Luego de 5 meses de actividad, Eldfell dejó detrás un paisaje desolado. Finalmente, casi un tercio de la ciudad fue aplastada bajo el peso de las cenizas, destruida, quemada o arrasada por la lava. Cuando los habitantes regresaron a la isla, el paisaje había cambiado significativamente, ya que una gran parte de la isla estaba cubierta por los flujos volcánicos, y especialmente debido a que había un nuevo volcán, Eldfell, un cono volcánico que se erguía sobre la ciudad. Con su acumulación de material volcánico, el volcán Eldfell se eleva a 200 metros de altura, y sus flujos de lava han incrementado la superficie del territorio de la isla un 15%. Hoy el volcán está bajo estricta vigilancia de los científicos, de manera similar a las Islas Westman. Las Islas Westman son un sistema volcánico en proceso de formación. Significa que erupciones volcánicas pueden tener lugar regularmente sobre centros de superficies eruptivas, pero en ocasiones también bajo el agua. A los volcanes sobre la Tierra se suman innumerables volcanes submarinos que están esparcidos sobre nuestros océanos. Probablemente sean 1000 veces más de los que hay sobre la superficie. Ocultos a grandes profundidades, aún siguen siendo un misterio. Pero cuando la lava emerge de las olas, estos volcanes submarinos nos recuerdan brutalmente su existencia. Esto es lo que sucedió a 20 kilómetros de distancia en Heimaey. Hace casi 50 años atrás, la isla Surtsey no existía todavía. El 14 de noviembre de 1963, en las primeras horas de la mañana, algunos pescadores notaron una columna de vapor que se alzaba al cielo a unos 10 kilómetros de distancia. Horas después, el océano se abrió y empezó a escupir rocas y cenizas. Un espectáculo impresionante. El contacto a baja profundidad entre el magma y el agua fue explosivo. El agua se comportó como una olla a presión y escupió chorros de ceniza negra y vapor de agua blanco. Fue una erupción en blanco y negro y conocida como erupción hidrovolcánica, mitad agua, mitad volcán. Las erupciones hidrovolcánicas ocurren frecuentemente en Islandia, pero en Surtsey las cosas no acabaron allí. Al día siguiente, un pedazo de tierra emergió del océano. Un volcán es una estructura que se construye poco a poco. Comienza en el fondo del mar a unos 4 kilómetros bajo el agua y se construye a sí mismo con cada erupción hasta que un día logra salir a la superficie. El volcán que emerge será golpeado por las olas que lo destruyen, de modo que habrá una lucha entre el volcán que está creciendo y las olas que buscan destruirlo. Cuando el volcán crece y alcanza una superficie suficiente con suficiente cimiento, logra elevarse. En ese momento el agua no puede hacer más nada y se crea una isla. Durante 4 años, la isla de Surtsey creció con cada erupción. En junio de 1967, finalmente alcanzó el tamaño de 370 campos de fútbol. Es la erupción más larga de Islandia de la que se tenga memoria. Una nueva tierra nació a partir de las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, los seres humanos parecen ignorar este tipo de eventos desastrosos. Desde la antigüedad, las poblaciones se han asentado a los pies de estas amenazadoras montañas. Este es el caso del Vesubio, el único volcán activo en Europa continental. Se alza sobre la bahía de Nápoles, donde viven 4 millones de personas. La población parece haber olvidado la catástrofe de Pompeya. Aún así, casi 2000 años después, los cuerpos petrificados aseveran la magnitud del suceso. Como una bomba de tiempo, aún hay peligro de que el Vesubio explote. Los científicos estiman que flujos piroclásticos podrían azotar la región una vez más. En su momento destruyeron todo a su paso, borrando del mapa pueblos vecinos. La última erupción del Vesubio data de 1944 y nos da una idea aproximada de la fuerza de este volcán italiano. Vomitó flujos de lava durante 11 días consecutivos. Los habitantes de la región presenciaron con impotencia la destrucción de edificios, mientras una gruesa capa de ceniza cubría Nápoles. Hoy casi 500 millones de personas en el planeta viven a merced de estos grandes gigantes de fuego. Uno podría sorprenderse de que la gente continúe viviendo al pie de los volcanes, pero hay una razón para esto. En primer lugar, las erupciones ocurren cada varios siglos, de modo que hay una especie de olvido entre varias generaciones. La tierra cercana a los volcanes es fértil, puede ser cultivada, así que para un campesino, el volcán mata una vez por siglo, pero da de comer todos los días. En las pendientes volcánicas, el suelo tiene una fertilidad incomparable. Las erupciones actúan como un fertilizante que cae del cielo. Compuesta de múltiples minerales, las cenizas funcionan como alimento para las plantas, que crecen a una velocidad mayor de lo normal. Estos gigantes son capaces de lo mejor y de lo peor.
el planeta permanece sometido a una amenaza final, el supervolcán. Sujetos en la corteza terrestre aguardan su hora. En el oeste de los Estados Unidos, cada año más de 3 millones de turistas caminan sin saberlo sobre un monstruo durmiente. El gran volcán de Yellowstone, invisible a simple vista, se oculta bajo un parque natural conocido en todo el mundo. Incontables géiseres, fumarolas y fuentes termales ofrecen señales de la naturaleza volcánica del lugar. A pesar de su diámetro de 60 kilómetros, los visitantes solo pueden adivinar su presencia. Sin embargo, bajo la cámara magmática del supervolcán, hay una gigantesca cuenca de roca medio derretida. Podría llenar más de 11 veces el Gran Cañón de Colorado. El despertar de este supervolcán podría provocar una verdadera catástrofe. Un radio de 100 kilómetros a la redonda de Yellowstone quedaría destruido como por una bomba atómica. Habría 10 centímetros de ceniza cubriendo 1000 kilómetros a la redonda y la temperatura caería a 15 grados en el hemisferio norte, congelando los puertos de Amberes y Hamburgo. Este suceso podría llevarnos a una nueva era del hielo, un evento cataclísmico que provocaría la extinción de muchísimas especies, porque las supererupciones son una fuerza de la naturaleza sin igual. Una supererupción es 1000 veces más poderosa que las explosiones eruptivas de las que hemos hablado. No fabrican 1, sino 1000 o hasta 3000 kilómetros cúbicos de material proyectado. La cantidad de material volcánico emitido sería tan colosal que las proporciones son inimaginables, especialmente debido a que jamás hemos presenciado una supererupción, y por una buena razón, ya que la última data de hace más de 70.000 años. Estas supererupciones son 1000 veces más raras porque requieren de 1000 veces más energía. Las probabilidades de una supererupción en el futuro son bajas. Todo lo que podemos decir es que una supererupción podría ocurrir dentro de los próximos 100.000 años. La siguiente supererupción podría ocurrir no demasiado lejos de nosotros. En la bahía de Nápoles, el Vesubio no es lo único que amenaza a la población. Su observatorio vigila un monstruo mucho más peligroso: los campos flegreos. Considerado uno de los más peligrosos del mundo, este supervolcán preocupa a los especialistas, que han detectado alarmantes variaciones. En total, unos 10 supervolcanes son monitoreados de cerca por los expertos para detectar cualquier signo de actividad. Pero la verdad es que permanecemos indefensos frente a la fuerza de la naturaleza.